Hola, buen día. Yo les voy a hablar sobre las reglas de origen. Empecemos con qué son las reglas de origen. En el comercio internacional, las reglas de origen son un elemento clave para determinar de qué país procede realmente una mercancía. Esta información es esencial para definir si tu producto puede beneficiarse de las preferencias arancelarias que establecen los tratados y acuerdos comerciales internacionales. Su fundamento legal en México, tenemos la Ley de Comercio Exterior. El artículo 9, fracción séptima, define las reglas de origen como los criterios para determinar el país de origen de una mercancía. Tenemos también el artículo 59 al 63, en este se establecen disposiciones sobre comprobación, certificación y verificación del origen. Tenemos el reglamento de la Ley del Comercio Exterior. En esta se desarrollan los procedimientos para la aplicación y verificación del origen, así como los requisitos que deben cumplir ciertos certificados. También tenemos la ley aduanera, el artículo 36A, fracción segunda. En este se indica que en las operaciones de importación se debe presentar este certificado de origen cuando se busque gozar de las preferencias arancelarias derivadas de tratados. También tenemos pues obvio los tratados y acuerdos comerciales internacionales suscritos por México, como el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el muy conocido TEMEC, el TLQ o la Alianza del Pacífico. En estas se incluyen anexos específicos con las reglas de origen aplicables a cada producto. Pasamos para los objetivos que tienen las reglas de origen. Uno de estos es garantizar la correcta aplicación de las preferencias arancelarias acordados en los tratados de libre comercio. También el evitar el desvío de comercio cuando un país no miembro intenta aprovechar beneficios a través de un tercero. También la fomentación de la producción regional, promoviendo la integración de las cadenas de valor entre los países socios. También tenemos el apoyar la política comercial, la estadística aduanera y la aplicación de medidas como cuotas, salvaguardas o antidumping. ¿Qué tipos de reglas de origen tenemos? Bueno, tenemos las reglas de origen preferenciales. En estas son donde se aplica dentro de un tratado o acuerdo comercial y determinan si un bien puede recibir un trato arancelario preferencial. Por ejemplo, recibir un arancel del 0%. Un ejemplo de esto es bajo el TEMEC, un automóvil fabricado en México debe tener al menos un 75% de contenido regional para considerarse originario y acceder al libre comercio con Estados Unidos o Canadá. Por otro lado, tenemos las reglas de origen no preferenciales. En estas se aplican cuando no existe un tratado o cuando la operación no busca beneficios arancelarios. ¿Para qué sirven principalmente estos? Bueno, para aplicar medidas de defensa comercial como antidoping o cuotas compensatorias, también para identificar estadísticas comerciales por país de origen, también para determinar el etiquetado de origen, por ejemplo, el hecho en México. ¿Qué criterios se utilizan para determinar el origen de los productos? Bueno, tenemos bienes totalmente obtenidos, que estos son los productos enteramente elaborados en el territorio de una parte sin materiales de terceros países. Un ejemplo de esto son los minerales extraídos, frutas cultivadas o animales que hayan nacido en México. También tenemos el cambio de clasificación arancelaria. Un bien se considera originario si su producción implica un cambio en la fracción arancelaria del sistema armonizado. Ejemplo de esto tenemos el cuero importado, el capítulo 41, transformado en calzado, capítulo 64. También tenemos el valor de contenido regional. Este requiere que un bien incorpore un porcentaje mínimo de materiales o insumos regionales. Ejemplo de esto tenemos el que les mencioné anteriormente de los vehículos, el TEMEC, que deben alcanzar un 75% de valor regional calculado bajo el método del costo neto o del valor de transacción. También tenemos el proceso de producción específico. De esto, algunos productos deben someterse a un proceso determinado para adquirir el carácter de originarios. Ejemplo de esto tenemos el hilo, debe ser convertido en tela y luego en prenda dentro del país miembro. Las certificaciones del origen. En el TEMEC puede ser emitido por el exportador o el productor o el importador.
La información que debe tener, debe contener información sobre el productor, descripción del bien, criterio de origen y su firma. El SAT en México, el SAT y la Secretaría de Economía son las autoridades encargadas de su control. Vamos a hablar de la verificación y el control. Las autoridades aduaneras pueden verificar el cumplimiento del origen mediante 3 cosas: la solicitud de información adicional, la revisión documental y las visitas de verificación a las instalaciones del exportador o productor. De esto, si se determina que un bien no cumple con las reglas de origen, se pierde el beneficio arancelario y pueden imponerse sanciones o cobros retroactivos de impuestos. ¿Qué reglas de origen en los principales tratados de México existen? En el TEMEC contiene un anexo 4B donde se detallan las reglas de origen específicas por producto. También se refuerza la transparencia y permite la verificación directa entre autoridades de los 3 países. Se introducen nuevos requisitos en sectores claves como automotriz, acero, aluminio y textiles. Tenemos el Telecuem, que es de México con la Unión Europea. En este se utiliza criterios de valor de contenido regional y procesos de transformación. En este se exige certificados de circulación EUR 1 para acreditar el origen preferencial. Y tenemos también la Alianza del Pacífico. En este se facilita la acumulación de origen, lo que permite que los insumos de cualquiera de los países miembros, México, Chile, Colombia o Perú, cuenten como originarios, y se promueve la integración de cadenas productivas regionales. Algunos ejemplos de esto: tenemos una empresa mexicana que exporta miel natural a Canadá. El producto se considera totalmente obtenido y califica como originario bajo el TEMEC. Otro ejemplo es una fábrica mexicana ensambla televisores con pantallas coreanas, pero sus componentes son nacionales. Si cumple con el porcentaje de contenido regional, el bien puede recibir trato preferencial dentro de ese tratado. Por último, también tenemos otro ejemplo, como el de un exportador de textiles en Puebla debe asegurarse de cumplir la regla hilo a prenda del TEMEC para que su producto sea reconocido como originario. Pues como conclusión, nada más queda decirles que las reglas de origen son un pilar esencial del comercio internacional, pues permiten que los beneficios de los tratados y acuerdos recaigan solo en los productos genuinamente originarios, además que fortalecen la integración productiva, garantizan la competencia leal y protegen a los productores nacionales. En el caso de México, su correcta aplicación, obviamente esto siempre y cuando sea regulada por la Ley de Comercio Exterior, la ley aduanera y los tratados internacionales, pues es fundamental para aprovechar las oportunidades que estos acuerdos nos pueden ofrecer con más de 50 países. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.